El Miss Venezuela es una de las franquicias del país con mayor reconocimiento internacional. Disfrutar de la noche más bonita del año en familia es una tradición y forma parte de la idiosincrasia de nuestro país. Las niñas venezolanas desde muy pequeñas sienten el anhelo y la inspiración por convertirse en las reinas del futuro. 2023. Un nuevo grupo de candidatas están dispuestas a trabajar para hacer este sueño realidad y como parte de su preparación, en la temporada de la belleza participan en actividades de impacto social que marcarán sus vidas para siempre. En esta ocasión, las 25 candidatas del Miss Venezuela visitarán el Colegio Presidente Kennedy de Petare. Desde sus instalaciones, compartirán con los niños de esta comunidad y con el apoyo de la red de psicólogos de SECODAP, desarrollarán un circuito de juegos para educarlos sobre el acoso escolar. Con la participación especial de los padrinos Ariadne Daboín, Miss World Venezuela, y el animador José Andrés Padrón, quien nos sensibilizará a todos con un testimonio sobre las consecuencias más graves del bullying. Además, conoceremos las historias de Miss Distrito Capital, María Victoria Abuasi, Miss Nueva Esparta, Catherine Sena, Miss Aragua, Georgette Moussier, Miss Barinas, Racha Zap y Miss Guárico Sacra Guerrero. Ellas son Misses con propósito. Entonces me llevó a un psicólogo en ese momento y ese psicólogo me remitió a un psiquiatra porque me había diagnosticado fobia social. Ellos te llenan de una felicidad y una energía que se te contagia y yo diría que eso es algo que a mí me mantiene joven. Algo que marcó mi vida, ya lo he mencionado creo que varias veces, fue un accidente que tuve el año pasado con mis mejores amigas. Lo más difícil que me ha tocado lidiar fue ver todos los días a una persona que me hacía bullying. Eso es lo más difícil. Aunque él no lo sepa, fue una persona muy importante en mi vida porque en ese momento él me abrió las puertas al mundo de la medicina. Fue la primera persona que me explicó lo que era el cuerpo humano y cómo funcionaba esta máquina. La temporada de la belleza avanza y nuestras candidatas van sumando experiencia. Quienes compartimos con ella notamos cómo cada paso las hace más seguras de sí mismas, determinadas y sensibles a las causas de impacto social. Desde muy temprano, acompañadas por Ariadne y José Andrés, están enfocadas en dar lo mejor de sí en una comunidad que les espera encantada, la comunidad de Petare. Específicamente el espacio que la recibe es el Colegio Presidente Kennedy, perteneciente a la red de escuelas Fe y Alegría. Los niños de este colegio están entre emocionados y nerviosos. Pero nuestras reinas supieron romper el hielo de forma inmediata. Yo soy autónoma, también me gusta la parte. Ese día me sorprendió mucho en el grupo que me tocó con las chicas, nos acompañó un niño. Estábamos haciendo una actividad y justamente teníamos que, como era una especie de drenar, me agarró la mano y me dijo, no, yo no quiero ir. Y yo, ¿pero por qué? Si es una actividad que estamos haciendo todos. Yo pasé, conté mi historia en el colegio, que también había sufrido bullying, entonces me sorprendió que él como que haya tenido miedo a pasar. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, es que no quiero porque me da mucha cosa hablar de eso, o sea, me pone muy mal, entonces prefiero no participar. Bueno, definitivamente las figuras que siempre han sido inspiración en mi familia son mi mamá y mi tía, crecí con ellas, también con mi abuela, así que fuimos como que un núcleo lleno de mujeres. Y ellas siempre han sido inspiración y guías para mí. Mi tía siempre desde pequeña estuvo apoyándome. Mi mamá se divorció de mi papá desde que yo tenía 10 meses, entonces crecí con mi abuela y mi mamá. Entonces gracias a ellas soy todo lo que soy, no porque mi papá no estuvo presente, sino que tal vez día a día no compartía con él. Tengo 6 hermanas. Esta es una historia un poco complicada porque son 6 hermanas, todas son de parte, bueno, somos 6, o sea que tengo 5 hermanas, todas son de parte de papá, pero todas son de madres diferentes. Entonces nunca tuve la oportunidad de vivir con ninguna hermana, o sea que por parte de mi mamá soy hija única. En el 2020 empecé a estudiar artes escénicas y luego producción de cine, y lo terminé justamente artes escénicas hace como un año y producción de cine este año antes de entrar al concurso, así que fue perfecto porque bueno, terminé las clases, empecé el concurso.
Cada vez que vamos al estudio de portadas o que cada vez que nos graban en el reality veo todo ese movimiento de cámaras, por supuesto, todo lo que utilizan, se me hace muy familiar porque obviamente lo sentí y lo viví en mi carrera. Entonces me gustó mucho porque más allá de temerle, como hay muchas chicas que dicen, bueno, a veces me intimido por la cámara, más bien me siento familiarizada y me gusta cuando me están grabando y tengo una cámara porque además de estudiar producción de cine, como ya lo dije también, soy actriz, estudié artes escénicas, entonces me gusta eso del contacto que tiene pues la persona, la actriz con la cámara. Y bueno, también soy animadora, entonces también me gusta mucho eso de las cámaras y el juego de las cámaras, que ahora voltea para acá, para allá, entonces me encanta. Cuando estaba en el colegio, entre primero y tercer grado, siempre me sentía insegura, temía relacionarme con las personas. Había veces que estaba en el salón y solo tenía una amiga y entonces si no estaba con ella o de repente faltaba un día, para mí se acababa el mundo. Me costaba muchísimo relacionarme, no hablaba ni siquiera para pedir permiso para ir al baño en el colegio, me costaba mucho cuando de repente no entendía algo y le tenía que preguntar a la profesora. Entonces eso era, tal vez mucha gente lo relacionaba como que es tímida y ya, y no es así. Entonces mi mamá sí pues dijo, nada, le debe pasar algo más. Entonces me llevó a un psicólogo en ese momento y este psicólogo me remitió a un psiquiatra porque me había diagnosticado fobia social. De hecho, estuve medicada por mucho tiempo para nivelar ese nivel de estrés. Y fue ahí como lo fui superando, por supuesto con ayuda de mi mamá, con ayuda de mi familia y con ayuda de, obviamente, la especialista que me ayudó, que siempre le voy a estar agradecida porque si no hubiese pasado por eso, yo creo que hasta hoy no hubiese tenido la valentía de trabajar frente a las cámaras. Fue a los 10 años que me lo diagnosticaron, pero pude superarlo y pude avanzar poco a poco en este paso. Y para poder cumplir mis sueños como a los 14 años, ya cuando tenía bastante tiempo en tratamiento. Creo que me reencontraría con mi mejor amiga en esos tiempos que pasé bastante difíciles en el colegio, que fue la persona que siempre me apoyó. Como éramos muy chiquitas, creo que nunca tuvimos la oportunidad de intercambiar números, yo creo que no existía Instagram, entonces sí perdí contacto con ella, sin embargo sí he oído de ella varias veces, hace poco la encontré en Instagram, entonces me gustaría reencontrarme con ella y pues aunque sea agradecerle todo lo que hizo por mí. Vamos a empezar con una dinámica, un juego divertido, sé que el sol está un poquito fuerte, el juego se llama, el juego de zombies. ¿Okay? Aquí estoy, listo. Estoy viendo en cuál de los dos. Pero creo que yo soy el propio zombie. Acompáñenme a esta actividad. ¿Tengo cara de zombie? Okay. Hoy trabajamos un poco lo que es el acoso escolar, que es la exposición de los adolescentes o niños hacia agresiones física, verbal o psicológica de manera reiterada y con intención. Con ellos no se puede trabajar como lo hacemos con un adulto, con un vocabulario de pronto complicado para ellos, sino que tiene que ser de una manera bastante clara y concreta, ¿sí? Como primera instancia uno tiene que fortalecer a ese niño, ¿sí? Uno tiene que darle las herramientas para que ellos se sientan en confianza de poder hablar y explicar lo que sienten, ¿no? Es importante que como mamá o papá le hablemos, que ellos se tienen que sentir también en confianza y capacidad para hablar con el docente, con la persona, el representante o el adulto que ellos sientan que está cerca de ellos para poder recurrir, a ayuda, por auxilio, dependiendo también de la gravedad del caso, pero sí es importante que ellos se sientan en confianza y con la fortaleza y herramientas para que ellos puedan conversar. La actividad continúa con una charla sobre acoso escolar. Los niños, las candidatas y nuestros padrinos permanecen atentos. Juntos establecieron los acuerdos del grupo. Yo compartí con unos niños que eran hermanos y a mí eso me encantó porque ver la conexión que tenían, yo dije, wow, o sea, me encanta, me fascina y era como, si ella no respondía a la pregunta que le hacían a la niñita que era la menor, el hermano salía, no, yo le respondo por ella y él respondía y yo decía, qué bello el amor y el compañerismo que tienen entre ellos, porque también pueden que sean hermanos, pero también se sienten como respaldados entre ellos y son como un batallón juntos. Bueno, realmente me inspiran mis dos abuelos que están en el exterior, porque ellos son extranjeros y bueno, se vinieron desde muy jóvenes de Europa para Venezuela y tuvieron que salir de abajo para poder llegar a lo que tienen ahora, que bueno, mi abuelo creó una empresa desde cero, desde
5 bolívares. Y bueno, creo que eso es demasiada inspiración para seguir trabajando, así tengamos recursos limitados para poder lograr conseguir lo que uno quiere realmente y dar de qué hablar de nosotros mismos como personas, porque lo que hacemos hace que hablen de nosotros, y también como para dejar en la familia un legado de inspiración y admiración y que los que vengan sigan en ese camino de trabajar duro por lo que uno quiere. Sí, bueno, somos una familia de 5, está mi mamá y mi papá, siguen juntos, tienen ya más de 30 años de casados. Tengo mi hermano mayor, el del medio, y yo, que soy la más chiquita y la única niña, la consentida, la princesa de mamá, la princesa de papá, la de los hermanos, todo. Soy la bebé de la casa. Yo digo que el momento que me dijo a mí, quiero intentarlo alguna vez en mi vida, fue ver el back-to-back de Dayana Mendoza hacia Estefanía Fernández, que lo vi en mi casa, tenía que 9 añitos, y fue como que, ok, yo en algún momento sueño participar, sueño eso. Bueno, yo soy licenciada en educación inicial, soy maestra de preescolar hasta primero, segundo grado. O sea, ahorita los extraño como nunca, porque ellos te llenan de una felicidad y una energía que se te contagia, y yo diría que eso es algo que a mí me mantiene joven. Bueno, sigo siendo joven, pero eso me trae a mi niñez, me vuelvo una niña con ellos, y realmente te enseñan a disfrutar la vida, porque ellos no están pendientes de absolutamente nada, sino de jugar y reír y pasarla bien, y uno se contagia de eso y es muy bueno. Siempre lo veía que yo quería ser maestra, pero al momento de graduarte del colegio estás como en un sub y baja de, estás nueva en un lugar de muchísima gente que ya sabe mucho más que tú, que ya ha pasado, y es como, eres como un ciervito perdido. Y fue como, ok, prepararme. Mi tesis fue un tema un poco complicado, fue del autismo, y era un tema que yo desconocía totalmente al inicio, pero yo decía, adelante, porque este es el tema que yo quiero en mi tesis, y poder defenderla con propiedad, porque bueno, soy una persona que le cuesta mucho hablar en público, y tener que defender una tesis sobre un tema complicado fue difícil, pero realmente lo logré con éxito, salí mención honorífica, y bueno, yo digo que ese es mi mayor logro hasta ahora. El primer paso para mantener a un niño a salvo del acoso escolar consiste en asegurarnos de que conoce el problema. Con esta actividad, nuestras candidatas cumplen con lo establecido. Los niños identifican el acoso y se sienten en confianza para poder hablar sobre lo que les ocurre. Pronto entenderán que todo lo que vivimos nos deja grandes lecciones. Y este es el mensaje de nuestra reina Diana Silva, que ha convertido los momentos más duros de su vida como un impulso para poder inspirar y ayudar a los demás. Bueno, mi papá es músico. Él cantó en corales desde muy joven. Es más, mis papás se conocen gracias a que a la iglesia a la que asistía mi mamá, mi papá era parte del coro. Entonces la música viene ya con una historia incluso desde antes de que yo naciera. Fue canalizador del amor de mis padres. Mi papá toca cualquier instrumento de cuerda y siempre crecí con ese amor a la música. Yo toco guitarra acústica y cuatro. Y ciertamente cuando me sentaba a platicar con Paola, con el grupo, la organización de impacto social, y me comentaban que teníamos que realizar talleres con las niñas en la Cota 905, yo le dije, ¿por qué no brindarles el conocer de la música, el que se adentren a algo tan bonito, a lo que nosotros conocemos como el lenguaje universal, el que puedan verlo desde una perspectiva diferente, no necesariamente aprender pues de teoría y solfeo, sino que lo vean como un canalizador de lo que nosotros queramos llevarles, como es educación. Entonces utilizamos pues encantadoras músicas para poder hablar acerca del amor propio, en donde ellas mismas cantaban desde si eras cantante o no eras cantante, si tenías una voz bonita, tú estabas orgulloso del sentimiento que tú estabas expresando con la música. También utilizamos la música como parte creativa, donde las muchachas podían expresar lo que querían ser en el futuro. Hablamos de una gestión emocional, donde una canción triste te llevaba a ese sentimiento melancólico, una canción pues que fuera un poco de suspenso, te daba ese temor a lo desconocido. Entonces el poder indagar con las chicas
utilizando la música como canalizador, sin duda alguna lo hizo más sencillo, porque estábamos hablando de un grupo de niñas de entre 8 a 12 años. Entonces, ciertamente llevar un material tan pesado, educativo, puede ser tedioso para las niñas. Entonces llevarlo desde la música fue dinámico y sobre todo pude conectar con muchísimas en el sentido de que ellas también se veían en un futuro pues estudiando de la música. Y me parece increíble ese sentimiento que tiene pues la juventud en ver la música también como una carrera. Los niños siguen aprendiendo sobre el bullying. De forma lúdica integran sus conocimientos y conectan con las candidatas. Estaba haciendo mi tesis universitaria, estaba haciendo una tesis correlacional y llegué a San Vicente, en una zona de Maracay, al colegio Fe y Alegría. Me llamó la atención el colegio, para mí fue impresionante ver una realidad distinta porque no conocía la zona a pesar de que soy de Maracay. Yo quería trabajar como psicóloga y me ofrecieron trabajo en el mismo colegio donde había hecho la tesis. Recuerdo que en ese momento mi papá estaba enloqueciendo porque no quería llevarme al lugar, mi papá me llevaba a todos lados porque la zona era bastante peligrosa. Y yo estaba insistiendo muchísimo, mi mamá también estaba bastante preocupada y recuerdo que me dijo como, para eso no te voy a apoyar. Y yo, ok, está bien papá. En la mañana siguiente agarré un autobús, creo que era la primera vez en la vida que me iba así sola y me fui a San Vicente. Y la primera semana me siento con mi mamá y me dice, Ari, ¿cómo te ha ido? Y yo le empecé a contar y terminé llorando, recordando pues todo lo que había escuchado y no me había dado cuenta de cómo me había afectado tal vez entender y escuchar pues todo lo que podían estar pasando esos niños. Recuerdo que por momentos habían representantes que me pedían que por favor sacara a sus niños del bote. El bote es un basurero que está en Maracay, es el basurero central de Maracay, es una zona bastante grande, es muy peligrosa porque hay mucha basura, hay muchos huecos y hay muchas personas que muchas están trabajando y otras no tienen como las mejores intenciones y eran niños muy pequeños, o sea, niños de segundo, tercer grado que me decían, no vengo al colegio porque estoy trabajando en el bote, no vengo porque estoy pescando en la laguna y eso es duro, era complicado. Cuando llego al Miss Venezuela, que soy coronada, entiendo que tengo la posibilidad de hacer algo más grande que lo que venía haciendo. Han evolucionado todas las herramientas que nos brindan como reinas y como candidatas del Miss Venezuela, lo estoy viendo con ellas, lo vi el año pasado y me parece increíble. Para mí acompañarlas es súper bonito porque ellas pueden ver desde antes de lo que yo vi o viví cómo se trabaja aquí socialmente y creo que el Miss Venezuela les está sembrando esa semillita de la belleza es belleza por lo que haces, por lo que dejas y por lo que eres. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerdes? Raya hacia la derecha. Tres palitos. Por mí me llevó a las niñas, o sea, de hecho una me escribió por Instagram. Y lo que me llevé ese día, obviamente aparte de ellas, también que aprendí de ellas. No porque sean niñas de sexto grado, no sabían lo que estábamos hablando. A mí me encantó que obviamente fuimos con un tema de acoso escolar y ellas sabían y tenían una idea de qué era. Una figura que sea inspiración en mi familia sería mi mamá. Ella me tuvo a los 19 años y obviamente no hay un manual para ser un buen papá. Luego de eso tuvo a 2 muchachos más que son mis hermanos, tengo 2 hermanos y bueno, obviamente ella hizo todo sola y siento que hizo un gran trabajo en la educación y en los valores que nos inculcó y ahorita, ya que bueno, estamos grandes, se está encargando de ella, está estudiando Derecho, que era algo que no pudo hacer a sus 20 porque estaba bueno, cuidándonos a nosotros y también está estudiando canto. Entonces para mí eso es muy admirable porque a pesar que la gente, que bueno, yo lo he vivido con ella, le ha dicho como que pero ya tú, ya criaste, ya creciste, ¿qué vas a estar estudiando? Lo ha hecho y para mí eso es de admirar. Me postulo este año porque justamente este año me gradúo como licenciada en Comunicación Social y a pesar que la gente y mi familia me decía, ¿estás segura? Tienes 22 años, ¿no quieres esperar un poquito más? Yo les decía que no, porque uno nunca se va a sentir seguro y si uno más piensa las cosas, menos las va a hacer. Entonces yo dejé todo en manos de Dios, mando mi video
Y bueno, me llevé la sorpresa que tenía que hacer un regional, porque este año se compró la franquicia en Aragua y me mandaron para el regional. Lo hice, duré mi mes de concurso, todos los días tal cual como estamos haciendo ahorita, allá en Aragua. Y bueno, gracias a Dios gané esa noche. Obviamente como persona todo el mundo tiene sus inseguridades, sin embargo, yo creo que la mejor arma es no darle como que pie, no alimento esos pensamientos, que llegan, sí llegan, pero yo soy consciente que solamente son parte de ellos, o sea, es como la ansiedad. Y bueno, siempre digo que uno es más que la ansiedad, entonces como que trato de siempre cambiarlos a positivos y destacar lo que yo estoy haciendo. ¿Qué valor para mí ha inculcado el boxeo? Yo creo que cualquier disciplina no tiene que tener género, y mucho menos si te aporta beneficios no solamente físicos, porque obviamente te mantiene en forma, sino también mentales. El hecho de coordinar los tiempos, los movimientos y la disciplina, yo siento que eso me ha dejado el boxeo. Algo que marcó mi vida, ya lo he mencionado creo que varias veces, fue un accidente que tuve el año pasado con mis mejores amigas. Si ustedes ven las fotos y la magnitud de lo que fue el accidente, ustedes dicen, es un milagro que yo esté aquí. Entonces eso hizo un cambio, un antes y un después, porque antes capaz me preocupaba por cosas que no eran significantes, no tenían mayor significado, y me hizo entender que uno tiene un propósito en esta vida. Y si Dios le hizo la promesa, que bueno, eso me sacudió, y a mí me gusta hablar de eso porque siento que es un testimonio realmente que sí existe, y que cuando te toca te tiene que tocar, y cuando no, no. De aquí a 5 a 10 años, bueno, me veo, si Dios quiere, ya coronada como una de las reinas de esta edición, y bueno, también trayéndole a mi país otra de esas coronas. Me encantaría seguir con todo lo que tenga que ver con mi carrera, y a raíz de eso también darle como que más visibilidad a un movimiento que creé, que se llama Elígete a ti, que habla justamente de la importancia de la salud mental y cómo nosotros podemos controlar esos pensamientos. Porque existe la agresión verbal y agresión psicológica, y no es necesario la agresión física para que afeccione. Desde siempre supe que quería ser animador del Miss Venezuela y de Sábado Sensacional. Eso de que yo me paraba en las mañanas, los sábados y los domingos, a ver el Club de los Tigritos, a bailar como Servando el Florentino y a cantar, lo tuve, yo creo que siempre, incluso creo que forma parte de ese camino que uno empieza como artista, cuando uno está quizá en lo anónimo. Siempre me acompañó mi hermana, siempre me acompañó mi hermano Jorge. Bueno, yo era Servando, el otro era Florentino, ella siempre estaba detrás de la cámara. Jugábamos a animar el Miss Venezuela. En la casa siempre se hacía Sábado Sensacional y el Miss Venezuela. Ese era el juego de nosotros. En las tardes siempre estábamos jugando a que, bueno, yo estaba presentando el certamen, mi hermana trataba de dirigirme, siempre estaba diciéndome, mantén siempre la sonrisa arriba, el optimismo, porque eso siempre va a abrir puertas y es importante en este camino. ¿Cómo ella lo sabía? No sé, porque tenía apenas como unos 10, 11 años para ese momento. Pero sí tengo esos recuerdos de la infancia bien marcados. Incluso la primera vez que fui a Super Sábado Sensacional en la Plaza de Toros de Mérida, recuerdo que yo tenía 7 años de edad y ella se fue a hacer la cola para comprar la entrada y me llegó hasta con los zapatos de Servando y Florentino, que estaban de moda en ese tiempo, y me dijo, mira, póntelos porque hoy los vas a conocer, hoy vas a conocer a Daniel Sarcos, hoy vas a estar en la Plaza de Toros de Mérida disfrutando de lo que, bueno, de lo que juegas siempre, de lo que sueñas. Yo escuchaba la marcha de Venevisión y me emocionaba. O sea, ya es algo como que me identificaba mucho con el sueño, sin pensar que justamente un mes después de acercarme a ese sueño, mi hermana se quita la vida. Ella tenía 13 años, sufrió mucho bullying, mucho acoso escolar. Y sí, ciertamente quedé solo en ese sueño. En ese momento yo era un José Andrés que no sabía ni siquiera cómo iba a lograr las cosas, porque ya esa persona que estaba detrás de la cámara, que siempre me dijo que iba a estar detrás de la cámara, siempre va a haber una luz que te va a guiar, que recuerda que ahí detrás estoy yo. No sé si de una forma u otra me estaba preparando para lo que venía.
pero sí quedé tambaleado y un poco desorientado en ese momento, 7 años apenas, porque esa persona que empezó a soñar conmigo ya no iba a estar. Suicidio, aunque es un tema tabú, todavía digo que es un tema tabú porque hay cosas que no se pueden hablar o cosas que no se permiten a veces la misma familia contar, porque también pasamos por esa parte donde mamá, por la edad, decía no debes contar qué fue lo que pasó. Pero siento que esto es una manera también de poder llegar, de poder dar a conocer una problemática de salud pública que está entre nosotros. ¿Qué me pasó a mí? Le puede pasar también a cualquier otra persona. Me tocó entender que era parte de la vida también el proceso de despedirte de esas personas, de tus mejores amigos, porque yo considero que tus hermanos son los primeros mejores amigos que tienes en la vida. Enfrentarme a ese panorama nuevamente sin ella, sí me costó el tema de la adaptación a un nuevo colegio, a unos nuevos amigos, entender también que tenía que seguir buscando la manera de hacer ese sueño realidad y que tenía que tratar de conseguir esa guía, ¿no? Buscar las herramientas y esa fortaleza que solo viene de Dios para seguir el camino, para seguir adelante. Después de una tragedia como esta en una familia, hay que sembrar la fe, hay que sembrar la esperanza en nuestros corazones y eso es lo que me trajo a donde estoy. Qué valentía la de nuestro padrino al compartir su experiencia. Gracias, José Andrés. Este es un recordatorio de que en los menores el acoso escolar representa un importante riesgo. Según la organización venezolana SECODAP, en los primeros 4 meses del 2023, los casos de acoso escolar aumentaron 225% en comparación con el año pasado. Lo que significa un llamado a atacar el problema y a demostrar que desde su rol todas las candidatas son capaces de marcar la diferencia. Como lo hace nuestra Andrea Rubio, que aprovecha sus habilidades para inspirar a niñas y jóvenes. Cuando decidí irme del país fue un antes y un después, porque yo siento que estaba en una burbujita, a uno lo cuidan mucho y es como que te protege, nada malo va a pasar y cuando sales te expones a un montón de cosas y salgo adelante sí, o sea, porque me toca, porque quiero, porque no tengo más herramientas, tengo que salir adelante y eso es lo que me proponía todos los días cuando me paraba de la cama. Era como que, bueno, 1, tengo que salir yo adelante, 2, tengo que ayudar a mi familia también de alguna forma y 3, hacer lo que me gusta. Entonces, para mí fue un cambio total de Andrea y un antes y un después, exacto. Cuando la organización me busca y dice, Andrea, bueno, ¿qué quieres desarrollar exactamente? Yo les dije, yo quiero hacer algo, no sé cómo, no sé cuándo, pero algo para ayudar a los animales. Entonces ahí fue donde nos unimos a ADEA, que es una asociación de abogados que rige por los derechos de los animales. Súper bonito porque ese contacto que tuve con ellos, esa cercanía, me enseñó muchísimas cosas. Ellos lo que hacen es, digamos que buscar leyes o fortalecer esas leyes que existen para poder hacer castigo o penalidades a personas que puedan hacer daño a animales, abandono, todo lo que sea abuso animal. Entonces, luego de esa conversación que tuve con ADEA fue que yo hice un taller para niños en donde hablamos de todo lo que es cómo cuidar a nuestras mascotas, el cuidado de si ya tú tienes una mascota, cómo poder cuidarla, qué le gusta, qué no le gusta, qué hacer, qué no hacer. Y hay niños que realmente no tienen ni idea, entonces fue muy bonito ver las reacciones. También estuvimos con un animalito, les llevamos a un perrito a todas esas actividades. Fue súper bonito. Mila es una pomerania bella, mi chiquita es hermosa. Mila para mí es mi compañera. La amo, hemos vivido momentos lindos, momentos no tan lindos, pero ella siempre está para mí. Yo creo que los animales son parte de nuestra familia. Los animales nos enseñan también muchísimas cosas, sacan nuestro lado maternal al 200%, porque todo es cuidado con Mila, no toquen a Mila, Mila tiene sed, Mila tiene hambre, entonces nada, ella me acompaña en las buenas y en las malas y para mí eso es lo más importante. En la dinámica que les voy a decir, no tienen que escenificar, solamente
vean qué rol les tocó. Regañarían a la persona que lo está haciendo, le dirían a su padre. Está todo enredado. Ok. Así se sentía Laura. A mí me marcó esa actividad desde que salimos del canal. Para tú decirle a una persona que no sufra por eso, tú tienes que superar tus miedos primero. Yo soy venezolana, de Mérida, nací en un pequeño pueblo llamado Timotes. Fue el primer lugar donde llegamos porque mi papá viajó a Siria, conoció a mi mamá un jueves y el viernes de la próxima semana se casaron. Sí, en una semana ellos ya estaban firmando papeles. La dinámica familiar, somos papá, mamá, 4 hermanos varones y 2 hembras. Yo soy la cuarta de la familia y realmente siempre siempre vi a mi familia muy unida. Mis hermanos son celosos, incluso más que mi papá. Mi papá no es celoso con nosotras, pero mis hermanos siempre tuvieron ese sentido de protección contra las niñas, de que no queremos que nadie les haga daño, pero sí son un poco pícaros con las amigas de ellos. Entonces ellos decían, no, porque si yo hago eso con mis amigas, los hombres también lo van a hacer con ustedes. Y yo era como que, entonces no lo hagas con tus amigas. Y él decía, no, ¿cómo puede ser? Yo soy hombre, yo necesito hacerlo. Y yo, o sea, ¿qué estamos jugando? El sueño en Miss Venezuela, yo siempre lo fui postergando. Desde siempre veíamos cada una de las coronaciones en familia, en el cuarto de mis padres. Nos sentábamos a ver el Miss Venezuela. Ese día era algo sagrado. Yo creo que era el único día que mi papá no trabajaba, porque como buen árabe, trabajaba todos los días. Cada vez que terminaba, toda mi familia me decía, tú tienes que ir al Miss Venezuela. Tienes la cara más bella que hay. Y yo le decía, no, pero ¿y el cuerpo? Porque no va a salir una cara simplemente a desfilar. Era una inseguridad mía, claro está, porque siempre sufrí de bullying desde los 8 años de edad. Bueno, desde que tengo memoria, realmente siempre era el bullying muy presente. Hasta que mi mamá me dijo, no importa el aspecto físico que tengas, pero tus ganas son notables. Pero mi papá es muy protector y ver a su hija llorar no era algo que él, obviamente a ningún padre le hubiera gustado, pero él se sentía como que, a mí me duele porque él se sentía culpable. Esos momentos me dan tristeza, porque él se sentía culpable de que su hija sufriera por algo que le dolía. Entonces, era por eso que mi papá nunca estaba ahí. O sea, yo nunca iba a él porque yo no quería verlo a él sufrir. Y por eso me retiraba. Lo dejaba él de lado y me iba de una vez en el refugio seguro que era mi mamá y mi hermana, que estaban acostumbradas. Lo más difícil que me ha tocado lidiar fue ver todos los días a una persona que me hacía bullying. Eso es lo más difícil, pero realmente fue como Dios me puso en el camino de esa persona. Fue para que esa persona entendiera que no debemos juzgar a alguien por su aspecto físico, sino al contrario, debemos ser más empáticos. No la hago responsable, porque era una niña igual que yo, pero al momento de que ella pueda cambiar esa manera de ver las cosas y educar a sus hijos en un futuro de una manera diferente, yo ya sentí que di el paso que necesitaba. ¿Ejemplo? Ajá, un ejemplo, o suben un video tuyo, te hacen un sticker. Uno tiene también que preguntarse de dónde puede venir eso, ¿no? De dónde viene y si ellos están replicando algo que de pronto yo les habré mostrado en casa, si yo en casa fomento un poco la agresión, o cada vez que surge algún conflicto yo voy a pelear con él, a discutir con él de una manera muy agresiva y que él intente, bueno, sentirse más fuerte o más en poder y aplicar eso en clase, ¿no? Un poco copiando esa dinámica familiar que puede haber sido violenta. Entonces es un trabajo familiar de retrospectivo e introspectivo también para saber de dónde puede haber venido esa mala conducta, esa conducta agresiva en mi hijo. A los profesores, ¿ok?
Bueno, en ese momento en el que estábamos compartiendo con los niños en la charla, hubo un momento en particular que me impactó. Había una niñita delante de mí llamada Loriagnis, que no se me va a olvidar nunca su nombre, una dulzura de niña, y en ese momento preguntan en la charla si alguno de los niños sabía qué era un psicólogo y cuál era su función. Ella levantó la mano e intervino como toda una mujer grande y ella dijo, un psicólogo es una persona que te ayuda cuando tienes problemas en tu mente. Y dije, ¿cómo? Yo quedé impresionada. Y yo nací en San Juan de los Morros, estado Guárico. Vengo de una familia hermosísima, bueno, mis padres, mi papá Jorge y mi mamá Marijés Roldán. Ellos llegaron a San Juan de los Morros hace aproximadamente 24 años y allí, bueno, luego de un año más o menos que se establecieron, me tuvieron a mí, soy la mayor y tengo dos hermanos morochos, Alelí y Aquiles, que son muy importantes en mi vida y definitivamente han sido un pilar fundamental. La parte familiar para mí es muy importante, todos los valores que me han inculcado, somos muy unidos y eso es algo que me ha ayudado a crecer como persona. Bueno, definitivamente es mi papá, él es la persona que yo más admiro por su forma de ser, por su filosofía de vida. Él es una persona que se ha dedicado a trabajar constantemente por enaltecer nuestra cultura llanera a través de la música. Tiene muchos años dedicándose a esto y en cada una de sus letras, en cada una de sus canciones, él busca reflejar la esencia de nosotros los venezolanos. Eso es algo que a mí me apasiona, pero además su forma de ser ante la vida. Mi papá se llama Jorge Guerrero, el guerrero del folclore. Me encanta la parte de la música, pero mi gran sueño siempre ha sido, y lo logré gracias a Dios, ser médico, por eso me dediqué a la medicina y es algo un poco extraño porque en mi familia nadie estaba ligado a la medicina. Mi padre, bueno, es abogado, además de cantante, mi madre es locutora, es especialista en mercadeo y ventas y de repente salgo yo a decir, yo quiero ser médico y todos, ¿pero por qué? ¿Por qué no escoges una carrera más fácil? En la carrera de la medicina tienes que estar muy cerca de la gente, siempre tener esa empatía, esa calidez humana. Y eso es algo que también se ha logrado conectar bastante con el mundo de la belleza en la actualidad y que a mí me gusta muchísimo. Y en el transcurso de los años, cuando he visto que ha evolucionado de esta forma, yo dije, no, definitivamente, ahora sí veo en qué podría yo equilibrar ambas pasiones para poder seguir adelante con este camino. Bueno, lo más difícil de ser candidata yo creo que ha sido el adaptarte a todo este medio, porque es un medio bastante complejo. La vida pública siempre ha sido bastante movida, es bastante difícil y eso es algo que yo he vivido desde pequeña, pero nadie te prepara para lo que realmente es. Bueno, yo realmente me gustaría en este momento encontrarme con un profesor que tuve en 6º grado de primaria, que fue muy especial para mí, y hace poco tiempo tuve la oportunidad de verlo en la calle, pero bueno, por cuestiones de distancia no pude saludarlo. Pero aunque él no lo sepa, fue una persona muy importante en mi vida porque en ese momento él me abrió las puertas al mundo de la medicina. Fue la primera persona que me explicó lo que era el cuerpo humano y cómo funcionaba esta máquina y a quien yo le expresé, profesor, a mí me encantaría estudiar medicina, en 6º grado apenas. Y él me dijo, Sacra, yo sé que tú tienes todas las condiciones para lograr lo que tú quieras en la vida. Y eso fue tan tajante para mí, fue una frase que a mí nunca se me olvidó y hoy en día me gustaría reencontrármelo para decirle gracias, porque bueno, gracias a esa pequeña frase uno no sabe cómo puede influir con una sola palabra en la vida de otra persona y gracias a esa pequeña frase, bueno, yo hoy en día incluso pude optar por el Miss Venezuela, me siento orgullosa de eso. Los que están presentes viéndolo. Algo que no sé hacer. Para mí ha sido un honor compartir con estos chicos que de verdad han sido lo mejor, son súper inteligentes y ellos mismos nos han explicado a nosotras lo que es el acoso y lo que es el bullying. Entonces yo me llevo un gran aprendizaje y sobre todo esa experiencia de unirme más a todos los niños de Venezuela. Por ejemplo, en mi caso yo sufrí de bullying y no tenía como esas herramientas de qué hacer o qué hago. En cambio, incentivar a estos niños y concientizarlos de que el acoso, bueno, es malo y estas diferentes vías que se pueden tener para salir de esta situación que no es agradable para nadie. Venga. Ahora imagínate, llevarme una cosa imposible, pero si tendría que escoger una, serían estas muchachitas tan bellas que gracias a ellas la experiencia ha sido maravillosa, no solamente porque, bueno, el compartir, sino también el aprendizaje. Quería abrazarlos a todos e incluso varias se me acercaron y me dijeron que querían abrazarme y para mí fue como si estuvieran abrazando no a una mujer de 28 años, sino a la niña de 8 años
que sufrió de un acoso en algún momento. No sabemos las circunstancias o las situaciones por las que está pasando otra persona y debemos tener la suficiente empatía para actuar en concordancia y para que nuestros actos no vayan a ser perjudiciales. Nuestros niños hoy son los protagonistas. Se escucharon sus voces, rieron, jugaron y sintieron una conexión real con las candidatas. Ellas tomaron un rol activo para educar sobre el acoso escolar en Petare. Ariadne y José Andrés son el vivo ejemplo de transformación y lucha. Gracias por acompañarnos y descubrir que nuestras Misses son mucho más que belleza. Son determinación, constancia e inspiración. Son Misses con propósito. Una Miss con propósito sin duda es una Miss que inspira y que motiva a cada una de las personas que la ven, no solo a niñas, a veces nos enfrascamos que hay que inspirar a niñas, sino a mujeres. Yo diría que una Miss con propósito es aquella que tiene una misión que lograr, pero ayudando a otros. Yo, desde que estoy aquí, ha cambiado toda mi perspectiva y me di cuenta que la corona es un objeto. El propósito es qué haces tú con esa corona. Una Miss con propósito es esa Miss que con el ejemplo puede demostrarle al mundo que hay un cambio. Bueno, para mí una Miss con propósito es una mujer que puede llevar un mensaje inspirador, no solamente a través de las palabras, sino también a través de las acciones.